Toda persona que estudia la palabra de Dios jamás va a ser confundido, menos aún va a ser engañado. Es por eso que usted tiene que entender perfectamente la palabra de Dios. Dios Todopoderoso nos enseña en su palabra muchos factores. Tanto lo que pasó en la antigüedad como lo que está pasando en este tiempo y con lo que va a pasar en el futuro. Él lo sabe todo. Él lo sabe perfectamente todo. Lo que a nosotros nos da, es decir, a los seres humanos, nos da la libertad para poder obedecer o desobedecer la palabra de Dios. Es decir, cuando usted obedece la palabra de Dios, usted está haciendo la voluntad de Jesús. Si usted desobedece la palabra de Dios, usted está en contra de la voluntad de Jesús. Eso entiéndalo perfectamente. La obediencia es bien clara. La obediencia es clara. El que obedece hace la voluntad de Dios. Cuando nos referimos a Dios, nos referimos al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Dios único, uno y verdadero. Entonces tiene que entender y comprender. La obediencia es hacer la voluntad de Dios Todopoderoso. La desobediencia es la oposición a la voluntad de Jesús. Amén. Es por eso cuando uno estudia, hermano, hermana, así que usted no ponga ningún pretexto. Usted no puede decir, yo trabajo mucho. Yo estudio mucho. Yo tengo que atender muchas cosas. Tengo que atender ya sea a cualquiera de su familia o a cualquiera de su casa. No puede poner ningún pretexto, hermano. Usted sabe perfectamente que nosotros solamente somos pasajeros en esta tierra. No vamos a permanecer en esta tierra. Somos pasajeros. Y en este tiempo de pasajeros, claramente nos enseña la palabra del Señor que debemos estudiar su palabra. El estudiar la palabra de Dios es una comunión con Dios mismo y el conocer lo que Él da sus mandamientos. Y nosotros somos los que debemos obedecer. La palabra de Dios dice que debes estudiar su palabra de forma constante. Y no debes olvidarte. Y todavía añade que debes colocar versículos, si usted quiere entenderlo de esa manera, la palabra de Dios en las paredes de su casa, en los pilares de su casa. Es decir, en todas partes de su casa. A fin de que cuando tú camines dentro de tu casa, veas, leas y te hagas recuerdo los mandamientos que debes cumplir, los mandamientos de Dios. Por eso, hermano, hermana, usted tiene que entender perfectamente el estudiar la palabra de Dios. A usted le va a ayudar mucho. Usted va a salir el bendecido. Aquel que no estudia la palabra de Dios, bueno, no tiene bendiciones. Por eso, hermano, hermana, no ponga ningún pretexto. Ningún pretexto. Es que, hermano, estoy enfermo. Puede estar usted en cualquier situación. No es pretexto.
no es pretexto. Usted al día tiene que leer siempre, ya sea un versículo, si quiere entenderlo de esa manera, o un capítulo de cualquier libro de la palabra de Dios, es decir, de los 66 escritos. Es lo que usted tiene que entender y comprender, hermano. Es bueno saber eso. ¿Por qué? Porque muchas veces las personas no tienen mucho conocimiento, entonces empiezan y les preguntan en el momento en que usted, entre comillas, le pondremos, esté desprevenido. Entonces, cuando a usted le hacen una pregunta, usted ya no sabe qué responder. Y responde, a veces, por no quedarse callado o callada, responde lo que no debe responder. Muchas veces les han preguntado, hermano, que Jesús ha muerto. Jesús jamás ha muerto. La palabra de Dios dice, Él doy mi vida y yo la tomo. Él la da y la toma. Es decir, nadie lo mata. Nadie lo mata. Por eso hay muchos errores. Cuando dicen Jesús ha muerto, lo mató los romanos, lo mató los judíos, lo mató los fariseos, lo mató los sacerdotes, etc. No es así. No es así. Dios es Dios, Dios es eterno y nadie lo mató. Por eso Dios Todopoderoso, antes de estar lo que tenía que hacer, Él claramente les dijo a todos, yo doy mi vida, yo la pongo mi vida y yo la tomo mi vida. Bien claro. ¿Para qué? ¿Para qué dijo eso Jesús? Para que nadie esté acusando a un ser humano. Unos dicen, lo mató los romanos, otros los judíos, otros los sacerdotes, otros el vulgo, otros Satanás, los demonios. No, nadie lo mató. Nadie. Ni un ser natural, es decir, humano, como un ser espiritual. Nadie puede matar a Jesús. Lo mató la muerte. Peor. No puede la muerte, no tiene poder alguno para poder matar. Muy bien, entonces usted tiene que entender que nadie lo mató. Por eso, bien claramente, los seres humanos tenemos un tiempo. Y ese tiempo que tenemos, ese periodo de tiempo, tenemos que alabar a Jesús. Cuando llega usted la muerte a morir, por morir, y la muerte lo tiene, por decir en otras palabras, usted lo mató. Dios Todopoderoso, por eso a la muerte lo envía al lago de fuego. Entiéndalo. Entiéndalo. Por eso Dios Todopoderoso sabe perfectamente y ha enseñado a cada uno de nosotros que nadie puede matar a Jesús. Amén. Por eso, si usted quiere aprender más qué ha pasado, qué ha sucedido, porque muchas veces no saben qué ha pasado, qué ha sucedido con las personas, aquellos que han dicho, ¿qué ha hecho Jesús en la cruz? Yo le voy a dar un resumen. Usted agarre y lea capítulo 1 de Colosenses, versículo 22. Y está en varios libros, ¿qué hizo Jesús en la cruz para usted y para mí? Y usted tiene que saber. Usted léalo como ejemplo, estoy poniendo Colosenses capítulo 1, versículo 22. Nos dice claramente, hermano, la palabra del Señor a usted lo limpia. Jesús crucificado, a todos aquellos
que creen en Jesús, que confían en Jesús, Él los limpió. Los limpió de toda maldad. Luego los santificó. Los hizo santos. Y luego los justificó. Nadie puede acusarlos a usted de que ha pecado. Entiéndalo. Por eso todos aquellos que obedecen la palabra de Dios saben perfectamente qué hizo Jesús cuando estuvo crucificado. ¿Qué hizo Jesús para mí y para usted? Le vuelvo a repetir. Le limpió, le quitó toda la maldad. Lo santificó, lo hizo santo. Lo santificó. Es decir, usted puede arrepentirse constantemente. Lo justificó. Lo justificó. Nadie puede acusarlo a usted o a mí de que he pecado o soy pecador. Entiéndalo. Es lo que ha hecho Jesús cuando estuvo crucificado. Para que uno obedezca eso, primero tiene que creer en Jesús y luego tiene que avanzar. El otro paso es el confiar en Jesús. Tiene que aprender a confiar en Jesús. ¿Y cómo uno aprende a confiar en Jesús? Diezmando. Se ha enseñado aquí claramente que el diezmo no se le está pidiendo el 10% de lo que usted gana. Se le está pidiendo a usted que aprenda a diezmar, aprenda a confiar. Y el confiar se aprende diezmando. Es decir, usted puede empezar con un boliviano, con 50 centavos, con 10 centavos, con lo que usted quiera. Puede empezar con 50 bolivianos. El diezmar nos enseña a nosotros a confiar en Jesús. ¿Cómo puede usted confiar en un Dios todopoderoso si no lo conoce? Si no sabe nada de Él. Si usted cuando le piden no recibe. Supuestamente no recibe. Entonces tiene que aprender a confiar. Y el confiar es a través de los diezmos. Cuando uno confía, pone su diezmo, empieza a orar, empieza a leer la palabra de Dios, esa persona está empezando a confiar. ¿Por qué? Porque está empezando a obedecer la palabra de Dios. La persona que obedece la palabra de Dios está dando grandes pasos de confiar en Dios Todopoderoso. Por eso usted tiene que entender eso. Muy bien. Ahora usted ya tiene una idea de muchas cosas. Porque cuando en el momento en que le hablen, entre comillas, vuelvo a repetir, lo sorprendan y hable lo que no debe hablar. También ya se ha enseñado de las pruebas, hermano. Claramente, antes de la prueba está la gran victoria. Y van juntos. Pero primero viene la gran victoria y después la prueba. Te hemos hablado, hermano, por eso estudie la palabra de Dios. Empiece a estudiar nuevamente. No diga, ya sé, no es eso. Por eso la palabra de Dios es constantemente lo mismo. Sigue lo mismo. No hay eso de que existe la modernidad, hay que modernizar la palabra de Dios. No existe eso. La palabra de Dios ha sido en la eternidad, ha sido antes, ha sido ahora y va a ser después. Nunca va a cambiar. La palabra de Dios jamás va a cambiar. Por eso no se lo puede modernizar, entre comillas, en los tiempos.
Es un error cuando se dice el Antiguo Testamento solamente eso ha pasado, ahora nos dedicamos al Nuevo. No es así. La palabra de Dios tiene relación desde Génesis hasta Revelaciones. Desde Génesis hasta Revelaciones. Muy bien. Hoy el Señor nos va a enseñar claramente cuando está escrito y usted debe cumplir. Porque todo lo que está escrito en la palabra de Dios son mandatos, son mandamientos que el hijo, la hija debe obedecer. No existe eso de que, bueno, yo obedezco esto, no obedezco el otro, o lo dejo para mañana, o lo dejo para otro momento. No existe eso. No existe eso. La palabra de Dios es clara, es bien clara. Bien claro, debemos obedecer la palabra de Dios desde Génesis hasta Revelaciones. ¿Qué nos dice? Por apariencia o por verdad es anunciado Jesús el Cristo. Esto es una verdad. Esto es una verdad y esto ha sucedido desde hace años. Desde hace siglos atrás. La palabra de Dios siempre ha sido hablada, ya sea por medio de Dios mismo, como ha sido en Génesis, como también ha sido por los profetas, cuando ya empezamos nosotros a leer el Antiguo Testamento. Luego ha sido hablado personalmente o físicamente por Dios mismo, es decir, por Jesús. Tuvo que venir a la tierra para mostrar su palabra, para enseñar su palabra, para abrir los corazones a todos los que eran ciegos, darles vista, a todos los que eran sordos puedan oír, y a todos los que eran mudos puedan hablar, y a todos los que eran paralíticos puedan caminar. Es decir, la palabra de Dios se ha manifestado así carnalmente, si usted quiere entenderlo, cuando Jesús vino. Luego vino la revelación, es decir, Dios Todopoderoso a través del Espíritu Santo. La palabra de Dios nos hace entender el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que nos revela la palabra de Dios. El que nos hace acordar lo que Jesús nos habló. Oiga, pero yo no estaba en el tiempo de Jesús, pero lo que Jesús habló, que el Espíritu Santo te está revelando. El Espíritu Santo te revela desde Génesis hasta Revelaciones. Y todo lo que ha hablado Jesús. Entiéndalo. En otras palabras, Dios el Padre nos habló perfectamente. Dios el Hijo, Jesús, nos habló también la misma palabra. Y el Espíritu Santo ahora en este tiempo nos revela toda la palabra de Dios. Toda la palabra de Dios. Esto es lo que hizo Jesús cuando estaba crucificado. Entiéndalo. Entiéndalo. Muy bien. El hijo y la hija de Dios, usted se da cuenta que cuando obedece la palabra de Dios, exaltando a Jesús desde que nació de nuevo hasta hoy, tiene la certeza que Jesús el Cristo le perfecciona hasta cuando Él venga. Por eso la persona que obedece la doctrina de Jesús es bendecida en gran manera, en ciencia, sabiduría y en todo conocimiento, inteligencia. Miren, hermanos, Dios Todopoderoso constantemente nos ha hablado la palabra de Dios. Y cuando Él dice la palabra de Dios, tú obedeces la palabra de Dios, eres bendecido. No dice, serás bendecido.
Dice claramente, obedeces la palabra de Dios, eres bendecido. Y en gran manera. Miren, hermanos, Dios Todopoderoso nos bendice cuando obedecemos su palabra. Todo aquel que obedece su palabra, Dios Todopoderoso nos bendice. Nos bendice en ciencia, es decir, en sabiduría, y en conocimiento, es decir, en inteligencia. Es decir, no necesitamos tener una edad avanzada para tener sabiduría por la experiencia que hemos obtenido en los años de vida. Un joven, un niño, un adulto o un anciano, en el momento en que nacen de nuevo, llegan a adquirir sabiduría y llegan a adquirir inteligencia. A través de la sabiduría y de la inteligencia, usted puede obedecer la palabra de Dios. ¿Está entendiendo? No había sido por voluntad propia. No había sido porque usted dice, bueno, a partir de ahora voy a obedecer a Dios. No es así. No es así. La obediencia a Dios Todopoderoso solamente es a través del Espíritu Santo. No es por su voluntad propia. Y cuando usted obedece la palabra de Dios, Dios le bendice con sabiduría y con inteligencia. Cuando es bendecido en ciencia y en conocimiento de la palabra de Dios, usted se siente limpio y sin pecado. Cuando Jesús el Cristo venga para el arrebatamiento, llevará a todos sus hijos e hijas. ¿Está entendiendo? Si usted obedece la palabra de Dios, usted empieza a estar limpio, empieza a estar sin pecado. Porque la palabra de Dios le dice a usted, arrepiéntete, pide perdón. El arrepentimiento es compungirse, es decir, lamentarse, llorar, quebrantarse, rendirse ante un Dios todopoderoso. Y el pedir perdón es todo lo que usted haya hecho, lo bueno o lo malo. Según usted ha hecho lo bueno, tiene que confesar ese pecado. Porque si usted ha hecho, entre comillas, lo bueno, pero en su corazón haya habido soberbia. Por eso tiene que entender, todo hay que confesar, lo bueno y lo malo. Entonces, cuando venga el arrebatamiento, ¿a quiénes, o mejor dicho, quiénes se irán? ¿Quiénes se van a ir? Los que obedecen la palabra de Dios, los que se arrepintieron, los que confesaron sus pecados. ¿Está claro? ¿Está claro? No es que yo asisto a la congregación, 80 años estoy asistiendo a la congregación. Y todos los domingos, sin faltar un solo domingo, no es eso. Es bien claro la palabra del Señor. Obedezca la palabra de Dios. Arrepiéntase. Pida perdón. Confiese sus pecados. Si usted se da cuenta, es tan sencillo, es tan fácil. No es nada difícil, porque el obedecer la palabra de Dios no es por su voluntad, lo hemos repetido muchas veces. Es con la ayuda y la guía del Espíritu Santo. El arrepentirse también es por la ayuda del Espíritu Santo. El confesar nuestros pecados también con la ayuda del Espíritu Santo. Entiéndalo. Cuando usted siente en un momento de su vida
el querer confesar su pecado, es decir, el Espíritu Santo ya lo tocó a usted. Y es en ese momento en donde se encuentre, donde usted se encuentre. Le llegó ese momento, en ese momento tiene que arrepentirse. Porque Dios Todopoderoso quiere mostrarle a usted su amor. Quiere darle a usted salvación. Y quiere levantarlo en lo alto. Entiéndalo. Por eso es la manifestación real y verdadera. Porque usted obedece su palabra y habla del Evangelio de Jesús, el Cristo, revelando su justicia para gloria y alabanza al Padre. Con este preámbulo, usted recuerde e identifique cómo se difunde la palabra de Dios para que nadie se gloríe. Los hijos, hijas de Dios, vencen el miedo al hablar la palabra de Dios por medio del Espíritu Santo. Solamente el Espíritu Santo da valor, valentía para hablar de Jesús el Cristo. ¿Está entendiendo, hermano? Dios Todopoderoso te dice claramente: yo te bendigo, pero no es para que te gloríes. Bien claramente. Nadie puede gloriarse y decir yo lo hice. Vos debes ser como yo. No es así. No puedes agarrar y tener un ejemplo y decir hay que ser como Moisés. Oiga, Moisés es original y usted es original. Usted no es ninguna copia. Por eso es que usted no puede ir a ejemplos. Yo tengo que ser como Moisés, como Abraham, como Josué, como Juan, etcétera, etcétera. No es así. Dios Todopoderoso no le dijo: ¿saben qué? Ustedes van a seguir los ejemplos de... No, jamás dijo eso. Usted es original. Lo único que tiene que hacer es obedecer la palabra de Dios y no estar buscando ejemplos. Yo quiero ser, así voy a ser. No, no es así. No es así. Si usted se pone un ejemplo como Lot, ¿ya? Que ha estado en Sodoma y Gomorra, usted quiera decir, porque la palabra de Dios dice varón justo. Entiéndalo. Dios Todopoderoso decía de Lot, varón justo. Pero ¿dónde vivía Lot? Él vivía en una ciudad totalmente corrompida, corrupta, que dañaba a su prójimo, o entre ellos se dañaban completamente y hacían todo tipo de barbaridades y concupiscencias. ¿Usted quiere vivir así? Para decir yo quiero ser como Lot. Tener unas hijas como ha tenido Lot. Tener una esposa como ha tenido Lot. Entonces no se puede agarrar y decir sigue el ejemplo del fulano, del mengano o de quien sea. Sea varón o sea mujer. Entiéndalo. Lo único que usted tiene que hacer es obedecer la palabra del Señor. Entonces, cuando uno empieza a leer la palabra del Señor, no es por su propia voluntad. Es por voluntad del Espíritu Santo. Y esa voluntad que le da el Espíritu Santo, a usted lo hace valiente, fuerte, valeroso, si usted quiere entender, o valerosa. Es por eso que muchos en el siglo actual, en el siglo XXI, muchos agarran y dicen, mejor dicho, les dicen que retrocedan. Los musulmanes le dicen
tienes que declarar que Alá es Dios y te salvamos. El hijo y la hija de Dios no lo dice. Dice, yo jamás renuncio a Jesús como mi Dios. Y lo matan. No es por el valor y la valentía de ese ser humano, sea varón o sea mujer. Es la valentía que el Espíritu Santo le dio. Es la valentía que el Espíritu Santo le da a esa persona para que jamás retroceda. En ningún momento retrocede. Por eso tiene que entenderlo usted perfectamente, hermano. El Espíritu Santo nos da el valor. Por eso, a través o por medio o por el Espíritu Santo, el hijo, la hija de Dios, dice, a mí no me interesa mi vida, yo sigo a Jesús. Si ellos toman la decisión de quererlo matar, muy bien. Ellos no aceptan ese tipo de muerte, pero aceptan el obedecer la palabra de Dios. Jamás retroceder. Jamás negar a Jesús, que es su Dios único y verdadero. Entiéndalo. Entiéndalo. Por eso, hermano, usted puede leer desde Abel, desde Set, toda esa línea de que hasta la fecha que nosotros somos los hijos, las hijas de Dios, que obedecemos la palabra de Dios, obedecemos, somos de esa línea. Entonces sabemos que nosotros en esta tierra somos peregrinos. Somos peregrinos. Claramente, no es nada, no es eterno para nosotros. Somos temporales en esta tierra, sabiendo perfectamente que vamos a tener nuestra eternidad en el reino de Dios. Por eso entiéndalo, hermano. Tenemos que nosotros comprender y obedecer la palabra de Dios. Para ello, para poder obedecer y hablar la palabra de Dios, tenemos que tener la guía, la orientación, la ayuda del Espíritu Santo. En otras palabras, usted, varón, varona, tiene que estar dentro del Espíritu Santo. Y eso se llama, debe estar revestido del Espíritu Santo. Amén. Entiéndalo. Muy bien, ¿qué nos dice Filipenses capítulo 1, versículo 14 al 19? Es lo que vamos a estudiar. Filipenses capítulo 1 del versículo 14 al 19. Nosotros leemos la Biblia del Oso, de Casiodoro de Reina, del año 1569. La primera Biblia que ha sido traducida del hebreo al español. Los 66 libros. Los 66 libros. Muy bien. ¿Qué nos dice en Filipenses capítulo 1, versículo 14? Que muchos de los hermanos, tomando ánimo con mis prisiones, osen más atrevidamente hablar la palabra de Dios sin temor. Muy bien, está hablando Pablo. Por eso a veces muchos tienen ese error, por eso ya hemos hablado anteriormente. Yo quiero ser como Pablo. No es así. Ustedes no conocen cómo era Pablo. Usted tiene referencias de cómo era Pablo, es diferente. Usted diga, yo soy hijo de Dios y obedezco los mandamientos de mi Dios Todopoderoso. Nada más. No tiene que ser ejemplo de nadie. El hijo o la hija de Dios, cuando estudia la palabra de Dios y obedece desde Génesis hasta Revelaciones, llega a entender a través de lo que Dios escribió en su palabra, que el hijo, la hija de Dios,
tiene la valentía de hablar la doctrina de Jesús cuando acepta al Espíritu Santo. Aquí vamos a pararnos un rato. Claramente la palabra de Dios nos enseña. Jesús les dice a sus apóstoles y a todos sus discípulos: cuando yo ascienda a los cielos o suba a los cielos a sentarme a la diestra del Padre, Jesús les dice: voy a pedir al Padre para que le envíe el Espíritu Santo. Y todo aquel en el que cree, bien claramente, va a recibir el Espíritu Santo. Entonces, esa palabra, todo aquel en el que cree, significa que tiene que creer en el Padre, en el Hijo, Jesús, y en el Espíritu Santo. Entonces, todo aquel que en él cree va a recibir al Espíritu Santo. Pero todo aquel que lee la palabra de Dios y no cree en el Espíritu Santo, no cree en el Padre, no cree en Jesús, no va a recibir al Espíritu Santo. Entiéndanlo. Hay muchos que no creen en el Espíritu Santo. Hay muchos que desobedecen la palabra de Dios. Jesús claramente dijo: ya envío al Espíritu Santo. Y en la palabra del Señor muestra cómo el Espíritu Santo ingresa en la persona. Claramente cómo el Espíritu Santo empieza a manifestarse en todas las personas que creen en Dios Todopoderoso. Las manifestaciones fueron muchas. Si usted quiere entender los dones del Espíritu Santo. Por eso es importante creer y aceptar al Espíritu Santo. En ese instante que tiene el valor de hablar la palabra de Dios sin ningún temor, es decir, tiene la certeza que el Espíritu Santo está presente en todos aquellos que confíen en Jesús. Entiéndalo. Entiéndalo. El Espíritu Santo va a estar únicamente en aquellas personas que creen en el Padre, que creen en Jesús, que creen en el Espíritu Santo, que confían en el Padre, que confían en Jesús, que confían en el Espíritu Santo. Y también en aquellos y aquellas que obedecen lo que Jesús hizo cuando estuvo crucificado para usted y para mí. Entiéndalo. Entienda y comprenda. Solamente, vamos a resumirlo, aquel que cree en Jesús, que confía en Jesús, que obedece lo que Jesús crucificado hizo para mí y para usted, esos tienen el Espíritu Santo. Y esos son los que van a tener el valor y la valentía de hablar la palabra de Dios. Amén. No hay nada más agradable que anunciar la palabra de Dios, revelando a todo ser humano el Evangelio de Jesús. Debe obedecerlo para que sea salvo por Jesús y gozará de la vida eterna. Miren, hermanos, claramente Dios Todopoderoso le está diciendo a usted: obedecer la palabra de Dios. Habla del Evangelio de Jesús. El Evangelio de Jesús no es desde Mateo hasta Revelaciones. El Evangelio de Jesús es desde Génesis hasta Revelaciones. Eso no se olvida.
Evangelio, escritos, palabra, es lo mismo, es uno solo. La palabra de Dios son los evangelios, la palabra de Dios son los escritos. Entiéndalo, la palabra de Dios son los rollos, si usted quiere entenderlo. Muy bien, cuando usted empieza a obedecer la palabra de Dios y en obedecer la palabra de Dios le dice a usted, difundí el evangelio de Jesús, muy bien, lo que usted quiere entenderlo, está predicando. Al difundir el evangelio, usted se va a gozar de la vida eterna, entiéndalo. Tiene que creer eso, hermano. Solamente Jesús, solamente Dios Todopoderoso nos va a dar vida eterna, por si acaso. Nadie más nos va a dar vida eterna. Muy bien. Llenándose de gozo y paz su corazón. Eso es una verdad. Cuando usted habla la palabra de Dios, cuando usted habla el evangelio de Jesús, se llena de gozo y paz todo su ser, espíritu, alma y cuerpo. Hable de Jesús como Dios único y verdadero a personas que no conocen y conocen a Jesús para que den gloria a Dios, porque Jesús vino a salvarnos. Es decir, cuando usted habla de la palabra de Dios, cuando usted está hablando del evangelio de Jesús, hable a todos, a los que no conocen a Jesús y a los que conocen a Jesús. Uno dirá, pero ¿para qué voy a hablar a los que conocen? Usted tiene que hablar constantemente a los que no conocen para que dejen esa ignorancia y tengan la revelación del único Dios Todopoderoso. Y hable con los que conocen a Jesús. ¿Para qué? Para que estén en comunión y edificarse. Por eso se habla el evangelio de Jesús. A los que no conocen a Jesús y a los que conocen a Jesús. Para que den gloria, porque Jesús vino a salvarnos. Es lo principal y fundamental para el hijo y hija de Dios. ¿Para qué está usted en la tierra? ¿Para qué está usted en esta tierra? Unos dicen para tener el dolor y sufrimiento, porque el Dios Todopoderoso nos ha maldecido y nos ha dicho que con el sudor de nuestra frente vamos a comer pan. A ver, entienda bien la palabra de Dios. Claramente, Dios Todopoderoso nos ha dicho que obedezcamos su palabra de Dios y Él nos va a bendecir. ¿Listo? Entonces, si Él ha dicho que nos va a bendecir, nos va a dar gozo y paz. Si al darnos gozo y paz, Dios Todopoderoso nos va a dar salvación. Entiéndalo. Entiéndalo. Para que sepan que Jesús es libertad y en verdad somos libres porque Jesús nos hizo libres, somos vencedores de forma constante. ¿Qué nos está diciendo la palabra de Dios? Cuando usted habla la palabra de Dios, difunde el evangelio de Jesús, muy bien, es porque usted les está diciendo Jesús nos hace libres. Nos da libertad. En otras palabras, está diciendo, séte libre. A todas aquellas personas que no conocen a Jesús, tanto que tienen preocupaciones, dolores, sufrimientos, etcétera, preocupación, lo que sea, afanados en cualquier cosa, usted le está hablando que Jesús, cuando ellos conozcan a Jesús, van a ser libres de todo eso. Del dolor, del sufrimiento, de los recuerdos,
Yo debería haber aprovechado en ese tiempo. Oh, yo debería haber hecho tal cosa cuando era joven. Ahora ya soy anciano, no puedo hacer nada. Entonces usted tiene que ser libre. Y el único que le va a dar libertad es Jesús mismo. Y cuando usted es libre, va a ser vencedor de forma constante. Entiéndalo. Entiéndalo. Por eso, no calle. Siga hablando de Jesús. No importa si es un minuto, o una hora, o un día, o un mes, o un año. Lo importante es hablar de Jesús, que es Dios Todopoderoso, que te perdona tus pecados. Entiéndalo. Cuando usted está hablando de Jesús, les dice, te perdona tus pecados, que te salva, que te libra del mal, que te sana, que te da victoria, que te levanta en lo alto, que no permite que seas avergonzado, que levanta tu cabeza, que adereza comida delante de tus enemigos. Razón suficiente para adorar a Jesús y cumplir su doctrina, es decir, obedecer su palabra. Amén. Cuando estamos hablando que adereza comida delante de tus enemigos, no se refiere a enemigos humanos, carnales. No se refiere a un enemigo, sea varón o sea mujer. Se refiere claramente que va a aderezar comida delante de tus enemigos. Se refiere que va a poner comida, es decir, va a bendecirte Dios Todopoderoso, y van a ver Satanás y los demonios cómo Dios te bendice en gran manera. Amén. El verso 15, ¿qué nos dice? Y aún algunos, cierto, por envidia y rivalidad predican a Jesús el Cristo. Dios Todopoderoso nos está mostrando cómo van a realizar o van a difundir el Evangelio de Jesús. Cómo otros van a hablar la palabra de Dios. Y dice claramente que la palabra de Dios se va a hablar por envidia y rivalidad. Van a predicar a Jesús el Cristo. Miren, hermanos, siglo XXI, ¿para qué vamos a ir a siglos atrás? Es un ejemplo claro y típico de lo que ha sucedido desde Adán y Eva hasta la fecha. Todo lo que ha sucedido desde Adán y Eva hasta la fecha, lo vemos nosotros claramente en este siglo XXI. Muchos predican a Jesús por envidia y rivalidad. Tenemos que entender primeramente qué es envidia. Envidia viene del rencor. Ya está viendo usted de dónde viene. Viene del rencor. Impulsa el deseo de tener lo que otro tiene, sea bueno o sea malo. El mundo engaña al manifestar que existe envidia mala y sana. Una envidia mala desea algo de otra persona. Una envidia sana desea algo de otra persona, pero sin pretender arrebatárselo o entristecerse por no tenerlo. ¿Está entendiendo, hermanos? La envidia viene del rencor. Por eso quieren tener algo de lo que el otro tiene. Y el mundo, para, entre comillas, para ocultar la malicia, dice, hay envidia buena, o hay una envidia mala, y hay una envidia sana.
Miren cómo lo dividen. Como ahora el mitómano es una enfermedad. Así lo camuflan, así lo ocultan. Lo que es pecado, lo ocultan, lo transfiguran, lo mimetizan. ¿Entiéndalo? ¿Qué es la rivalidad? La rivalidad concretamente es contiendas, pelea, enfrentamiento. Quieren conseguir lo mismo o lograr una misma cosa. ¿Ya? Más que todo es un enfrentamiento la rivalidad. Entonces, desde el momento en que Jesús dijo, prediquen el Evangelio, algunas personas equivocadas tuvieron envidia y rivalidad. ¿De dónde nace la envidia? Hemos dicho del rencor. ¿No? Bueno, ellos, oye, ¿por qué tu congregación son 10,000 y mi congregación son 10? Empiezan a tener envidia por la forma de cómo el fulano predica o enseña, entre comillas. Entonces empiezan a tener envidia. Bueno, yo tengo que tener mi congregación, cuanto mayor sea, mejor. Muy bien, empiezo yo a hablar, tengo apenas 50, 10, bueno, tengo 10 miembros. Bueno, entonces ahora iré a buscar, a ver. Empiezo a utilizar todo tipo de mentiras y engaños para atraer más gente. Lo estoy haciendo por envidia. Lo estoy haciendo ahora por rivalidad. Empiezo a hablar mal. Empiezo a decir, la congregación X, el pastor Y, es así, 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 así. Entonces empiezo a tener rivalidad. Empiezo a tener rivalidad. Tengo envidia, tengo rivalidad. Y de las dos yo me agarro de tal manera para hablar de Jesús el Cristo. ¿Entienden cómo se está difundiendo la palabra de Dios? Por envidia y por rivalidad. Y usted puede ver en este siglo XXI claramente en las redes sociales, en las noticias, cómo hay gente que está hablando de la palabra de Dios por envidia y por rivalidad. Desde siglo atrás lo que se tiene este aspecto. Muchos hablan la palabra de Dios con el objetivo de tener sus propios seguidores. Eso póngalo entre comillas. Sus propios seguidores. Todo aquel que habla por envidia y por rivalidad, habla por tener sus propios seguidores. Oye, somos 10. Son 10 mis seguidores. Entonces yo tengo que tener más seguidores. Para sentirse satisfechos porque lograron tener más gente que se reúnen. Tienen envidia y rivalidad con otros, sea que tengan uno o varios seguidores. Es decir, el que predica la palabra de Dios por envidia y rivalidad no se fija si en una congregación grande, pequeña, lo que sea, si hay un solo miembro o hay miles de miembros, esa persona está predicando por rivalidad y por envidia. ¿Y usted cómo se da cuenta? En los mensajes que ellos hablan, el 10% de todo lo que él habla solamente es la palabra de Dios. Y el 90% habla por envidia y rivalidad hacia unos y otros.
pero hablan de Jesús. ¿Está entendiendo? Y usted puede identificar claramente, ahora, usted puede identificar quién habla de Jesús o quién habla de la palabra de Dios por envidia y por rivalidad. Pero se está hablando de Jesús. Amén. Mas otros predican a Jesús, el Cristo, por buena voluntad. Miren, hermano. Hay otros, hay unos que hablan por envidia y rivalidad la palabra de Dios. Y hay otros que predican a Jesús el Cristo por buena voluntad. Estos son mensajeros que hablan la palabra de Dios tal cual está escrita. Son guiados por el Espíritu Santo. El hacer la buena voluntad es tener temor de Dios. No son religiosos, solo cumplen en hablar la palabra de Dios. Tienen buenas intenciones a sus semejantes y trabajan para ayudarlos. Amén. Por eso hay mucha gente, hay varios mensajeros, sean maestros, pastores, evangelistas, profetas, apóstoles. Hay varios que hablan de buena voluntad. Es decir, el 100% de su mensaje, del mensaje de Dios, es solamente Jesús. No hay más. Es solamente Jesús. No habla más. Solamente habla de Jesús. Estos son los que predican a Jesús el Cristo por buena voluntad. ¿Qué nos dice el verso 16? Otros digo, por rivalidad anuncian a Jesús el Cristo, no sinceramente, es decir, no limpios. Otros les interesa la contienda y son pecadores y anuncian el Evangelio, pero de acuerdo con sus concupiscencias. Hablan de Jesús. Tienen seguidores que los obedecen y están conforme a sus concupiscencias y los defienden cuando alguien les habla por su mal proceder. Usted ya ha visto en redes sociales, en noticias, este ejemplo de lo que estamos hablando. Hay gente que habla con rivalidad y son gente que están en pecado. Por eso, entiéndalo, hermano. No es que diga, oh, el pastor, el fulano. No. Primero tiene que conocer la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que algunos hablan de esta manera. Gente que habla por rivalidad y que no están limpios. Es decir, son pecadores, pero hablan de Jesús. Es decir, hablan de acuerdo a su concupiscencia y hacen todo lo que les dice su concupiscencia. Y la gente que los sigue, la gente que los oye, les hacen caso a sus concupiscencias y obedecen y los defienden. Usted puede ver claramente, siglo XXI, gente que tiene ahorita, por decirle una cantidad de 1 millón, lo mínimo de seguidores. 1 millón estamos hablando, de mínimo de seguidores, que ellos por rivalidad lo hablan y porque no son sinceros, es decir, no son limpios, están en pecado. Pero hablan de Jesús. Hablan de Jesús. Entonces usted está entendiendo las formas, cómo se está difundiendo la palabra de Dios en diferentes maneras, por envidia y rivalidad. Otros por buena voluntad. Y ahora estos por rivalidad y que no son sinceros.
es decir, por su humanidad, y son pecadores. Eso es lo que no conoce el mundo. Esto es lo que no sabe la palabra de Dios. Los que no saben la palabra de Dios, por eso empiezan a querer poner a todos en una sola bolsa. Aquellos que predican por buena voluntad están ahí, los meten en la misma bolsa. Todos hablan por envidia y por rivalidad, y no es así. Pero se habla de Jesús. Otros hablan por amor, es decir, el verso 17 dice, hablan por amor. Muchos predican la palabra de Dios por amor a Jesús el Cristo. Estos cumplen los mandamientos de Jesús y son estos los que tienen revelación del Espíritu Santo. No tienen seguidores, menos congregación. Solamente hablan a todos los que necesitan ser edificados por el poder de Dios. Están en todas partes para que el ser humano abra sus ojos, sus oídos, su entendimiento, para que se haga luz la palabra de Dios en su vida. Miren, hermanos, Dios Todopoderoso también manda personas. No está mandando a los que tienen rivalidad y envidia, por si acaso. Está señalando a aquellos cómo se difunde la palabra de Dios. Aquí existen personas que difunden la palabra de Dios, es decir, que predican la palabra de Dios por amor. No tienen congregación. Los que predican, hablan el evangelio por buena voluntad, sí tienen congregación, por si acaso. Existe, ellos tienen congregación. Pero estos, los que hablan por amor, no tienen congregación. Estos hablan la palabra de Dios por amor a Jesús. Cumplen sus mandamientos y tienen la revelación del Espíritu Santo. Los de buena voluntad también son guiados por el Espíritu Santo y también les revela el Espíritu Santo la palabra de Dios. Estos los que hablan por amor, estos están en todo lado, en todo lugar, sea pueblo, sea ciudad, sea nación, sea la selva, sea en lugares, digamos, alejados, están estos, por si acaso. En lugares desiertos están estos. Todos los que hablan por amor, todos estos, los que predican de Jesús por amor, están en todas partes. Están en todas partes. Por eso no tienen congregación. Ellos no tienen congregación. Están en los desiertos, están en las selvas, están en lugares poblados, están en lugares superpoblados. Entiéndanlo. Están en todo lugar. Están en todo lugar. Y estos no tienen congregación. Solamente hablan por amor a Jesús. En el verso 18 es para todos, para que entiendan y comprendan. Por eso la palabra del Señor que nos dice que pues. Entonces, entendé, no te distraigas. Quien habla de Jesús por envidia o por contienda o rivalidad, o por aquellos que hablan por buena voluntad, o aquellos que hablan por rivalidad y están en pecado, no son nada limpios, o aquellos que hablan por amor. Dios Todopoderoso habla bien claro en el verso 18, que dice, que pues, te está diciendo entonces, comprende, entendé, que pues, te está diciendo, que pues, ¿con qué? En
todas maneras, entiéndalo, lo que el mundo no entiende, en todas maneras, o por apariencia, o por verdad, sea anunciado Jesús el Cristo. En esto también me gozo y aún me gozaré. Este verso 18 es lo que no entienden del mundo. Usted puede ver en las noticias, por eso las noticias cuando salen, sean escritas, sean televisivas, radiales o por cualquier otro medio, no entienden este verso 18, porque no han entendido desde el verso 14. Todos conocen a Jesús, que es Dios único y verdadero. Es decir, que sea por envidia, por rivalidad, no sinceramente, por buena voluntad, por amor, por apariencia, por verdad, es anunciado a Jesús el Cristo. ¿Está entendiendo? Sea por cualquier forma que sea, es anunciado Jesús el Cristo. Así, el Evangelio se predica en todo el mundo, de tal manera, ninguno tiene excusa de decir, jamás nadie me habló de Jesús el Cristo. Todo ser humano, varón y mujer, escuchó la doctrina de Jesús el Cristo. Entiéndalo. Muchos están hablando por envidia y rivalidad, pero están hablando de Jesús. Atacarán a otros y dirán, esos son unos tales, unos cuales, lo que sea. La congregación X es lo peor, lo que sea pueden decir. Pero el 10%, como hemos hablado, solamente hablan de Jesús. Pero se está hablando de Jesús. Otros por buena voluntad tienen sus congregaciones y están hablando por buena voluntad. Otros están hablando por rivalidad y no sinceramente. Es decir, más es la pelea y siendo pecadores. Oiga, están hablando la palabra de Dios, pero siendo pecadores. Pero se está hablando la palabra de Dios, se está hablando, se está predicando, se está difundiendo el Evangelio de Jesús. Y otros por amor. Gente que habla por amor, no tiene ninguna congregación por si acaso. No tiene seguidores. Solamente habla el Evangelio de Jesús por amor. Por eso otros por apariencia o por verdad. Los resume la palabra de Dios. Unos van a hablar aparentando y otros van a hablar de verdad. Y esto tiene que identificarlo ¿quién? El Hijo y la hija de Dios. ¿Quién no lo entiende? El mundo. Por eso pueden hablar cualquier cosa. Oh, los evangélicos se hacen ricos con los diezmos. Bueno, no conocen la palabra de Dios. No conocen la palabra del Señor. Por eso es bueno que estas personas, cuando quieran tener el conocimiento de la palabra de Dios, primero tienen que confiar en Jesús. Luego tienen que tener la revelación de lo que está escrito en Filipenses, capítulo 1, desde el versículo 14 hasta 18. Entiéndanlo, compréndanlo. Muy bien. Cuando el Hijo y la hija de Dios predica la palabra del Señor, difunde el Evangelio de Jesús,
Le llega bendiciones por obedecer. Eso entiéndelo. Le llegan las bendiciones por obedecer. Ahora que concibió usted, ahora que concibió hablar el Evangelio de Jesús, le da gozo y seguridad eterna. Entiéndalo. Cuando la persona habla, difunde la palabra de Dios, difunde el Evangelio de Jesús, predica el Evangelio de Jesús, le da gozo y seguridad eterna. Entiéndalo. No estamos hablando de aquellas personas que están haciendo por envidia, por rivalidad, o por rivalidad y que no sinceramente, o por apariencia. De esas personas que están difundiendo, pues están difundiendo el Evangelio de Jesús con esas acciones, no estoy hablando que están recibiendo bendiciones del Dios Todopoderoso, que les da gozo y seguridad eterna. No. Solamente aquellos que difunden la palabra de Dios por buena voluntad, por amor y por verdad, van a tener estas bendiciones del Dios Todopoderoso, que les va a dar gozo y seguridad eterna. Entiéndelo. Cumpla los mandamientos escritos en el Evangelio y obtendrá grandes bendiciones por obedecer la palabra de Dios y hablar la doctrina de Jesús. Entiéndalo. Entiéndalo. Jesús nos dice: ir y predicar la palabra, ir y predicar el reino de Dios. Si usted lee en Génesis también nos dice que debemos difundir, debemos aprender y debemos explicar a otros la palabra de Dios. Entiéndanlo. Eso lo dice en Génesis y nos dice también Jesús en el Nuevo Testamento. En otras palabras, la palabra de Dios, Dios Todopoderoso nos enseña que debe difundirse su palabra. Muy bien. Usted tiene por eso que hablar la palabra de Dios desde Génesis hasta Revelaciones. Muestra que las bendiciones son muchas, citemos algunas. Por eso, cuando usted difunde el Evangelio, por buena voluntad, guiado por el Espíritu Santo, por amor, guiado por el Espíritu Santo, por verdad, guiado por el Espíritu Santo, es decir, usted está con el Espíritu Santo, revestido del Espíritu Santo, habla por buena voluntad, por amor y por verdad. Cuando usted habla de esa manera, de esa forma, entonces recibe todas las bendiciones que están escritas desde Génesis hasta Revelaciones. Son bendiciones, es decir, tiene que obedecer esos mandatos. Que dice en Isaías 1:18: ven pues, dirá el Señor, y estemos a cuenta. Si tus pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, sean tornados como la lana. Es decir, estas son bendiciones, pero tiene que cumplir la palabra de Dios. ¿Qué le dice aquí el Señor? Que primero tiene que arrepentirse y confesar sus pecados. Eso es un mandamiento. Por eso constantemente, oiga, yo predico el Evangelio por amor. Igualito tiene que usted confesar sus pecados y tiene que arrepentirse. Igualito. De la misma manera usted tiene que cumplir la palabra de Dios. No porque usted hable el Evangelio por buena voluntad,
por amor o por verdad, usted está libre, exento de arrepentirse. Tiene que arrepentirse y tiene que pedir perdón de sus pecados. ¿Qué nos dice? Salmo 121, versículos 7 al 8. Salmo 121, versículos 7 al 8. ¿Qué dice? El Señor te guarda de todo mal. Él guarda tu alma. El Señor guarda tu salida y tu entrada desde ahora y hasta siempre. Esa bendición primero tiene que cumplirse en obedecer la palabra de Dios. Le dice el Señor a usted, el Señor te guarda de todo mal. Tiene que usted creer y confiar en eso. No puede decir, ahora, ¿qué pasará hoy día? No, me soñé tal cosa, tuve una pesadilla, ahora, ¿qué sucederá? No es así. La palabra de Dios es clara. Dice, el Señor te guarda de todo mal. Punto. Usted tiene que obedecer. ¿Quieres recibir esta bendición? Sí, obedezca primero. Tiene que obedecer. Él guarda tu alma. Miren, hermanos, algunos, mejor dicho, hijos, hijas de Dios, hasta ahorita no saben qué va a ser su alma. Andan así en la duda. Y la palabra de Dios te dice, el Señor guarda tu alma. Te está diciendo, te protege, te cuida, te libra del mal. Eso te está diciendo. Y muchos no entienden. Por eso obedezcan la palabra de Dios. Y obedezca cuando dice el Señor, te dice, Él guarda tu alma. El Señor guarda tu salida y tu entrada desde ahora y hasta siempre. Algunos hijos, hijas de Dios dicen, este día es bendecido, gozoso, feliz. Se goza. Y a otro día dice, qué día tan malo, tan pésimo, qué macana. Empiezan a hablar. No es así. Dios Todopoderoso, cuando te dice, el Señor guarda tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre, significa que el Señor te está protegiendo de forma constante. Cuando sales tú de tu casa y cuando llegas a tu casa, entiéndalo, compréndalo. Usted obedezca la palabra de Dios y estas bendiciones harán vida en su vida. Entiéndalo. Juan capítulo 10, versículo 27 al 28. Juan capítulo 10, versículo 27 al 28. ¿Qué dice? Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Eso tiene que tener. Mis ovejas oyen mi voz. Así que usted peca en gran manera cuando usted dice, Dios no me habla. Dios habla a todo aquel que ha nacido de nuevo, entiéndalo. Desde el momento en que usted nació de nuevo, desde el momento en que se arrepintió y confesó sus pecados y dijo, Jesús es mi único Dios verdadero. Desde ese momento que Dios Todopoderoso le habla a usted. Entiéndalo. Por eso dice, mis ovejas oyen mi voz. Entonces yo nací de nuevo, yo escucho a mi Jesús. Y dice, y yo las conozco y me siguen. Por eso todos aquellos que escuchan la voz de Jesús van a seguir a Jesús únicamente. A nadie más.
No van a ver ni a izquierda ni a derecha, ni cualquier voz. Solamente van a escuchar la voz de Jesús. Entiéndalo. Y yo les doy vida eterna y para siempre no perecerán y nadie las arrebatará de mi mano. Entiéndalo. Es un error de decirle, bueno, agarrarse se lo va a llevar el diablo. No es así. El diablo no puede llevarse ni él mismo. Entonces, no pueden hablar de eso. Dios Todopoderoso dice claramente, yo te doy vida eterna. Hermano, no, usted tiene que tener la certeza y la seguridad. Hay otros que vienen y me conversan y me dicen, sea varón, sea mujer. Me dicen, bueno, hermano, ¿cómo yo puedo tener la certeza de tener la vida eterna? Aquí está la respuesta. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Si usted escucha la voz de Dios de forma constante, es que Jesús la conoce a usted, lo conoce a usted, y usted le sigue a Jesús. No por su trabajo, no por decir, no, yo me casé con una persona que era inconversa, para no destruir mi matrimonio, me alejo de Jesús. ¿No es así? No es así. Cuando uno conoce a Jesús, escucha la voz y le sigue. Entiéndalo. Esos tienen la seguridad que tienen la vida eterna y para siempre no perecerán y nadie les arrebatará de mi mano. Entiéndalo. Entiéndalo. Nadie te va a arrebatar de la mano de Jesús. La muerte, olvídate. La muerte no te va a arrebatar jamás de Jesús. Satanás y los demonios, peor. ¿Por qué? Porque tanto la muerte como Satanás y los demonios serán lanzados al lago de fuego. Entiéndanlo. Entiéndanlo. ¿Entendió todo esto lo que se ha hablado? ¿Entendió perfectamente cómo se difunde la palabra de Dios? ¿Entendió perfectamente cómo se habla de Jesús? ¿Entendió perfectamente que se habla de Jesús por envidia y por rivalidad? ¿Entendió perfectamente que se habla de Jesús por personas de buena voluntad? ¿Entendió perfectamente que se habla de Jesús por personas que tienen rivalidad y que son pecadores? ¿Entendió perfectamente que se difunde la palabra de Dios, se difunde el Evangelio de Jesús por amor? Es decir, ¿entendió usted perfectamente que sea por apariencia o por verdad, se habla de Jesús? Se habla de Jesús. Así que nadie va a decir no conozco a Jesús. Entonces, que se hable de cualquier manera o forma de Jesús, es decir, de las personas que hablen, ya sea, como vuelvo a repetir, por envidia, por apariencia, por buena voluntad, por rivalidad y pecadores, por amor, por verdad y apariencia. Yo me gozo y aún me gozaré también. Entiéndalo. Es decir, el hijo, la hija de Dios ya no está en ese círculo de donde se dice, hay evangelios que se enriquecen, sí, es una tal, son unos cuales. Ya no existe eso. Se está llevando el evangelio. Todos aquellos que como han sembrado, eso van a cosechar. Se han sembrado hablando la palabra de Dios por envidia y rivalidad, ya saben lo que van a cosechar. No van a tener la vida eterna, entiéndelo. No van a tener la vida eterna.
porque ellos están hablando por envidia y por rivalidad. Entiéndalo. Muy bien, si usted ha entendido, el obedecer los mandamientos de Dios es estar en la presencia de Jesús. Gozo del hijo, hija de Dios. Así también, si habla la doctrina de Jesús, está en los brazos del Señor. Entiéndalo, hermano. Compréndalo. Por eso, en Filipenses capítulo 1, versículo 5 y 6, Filipenses capítulo 1, versículos 5 y 6, ¿qué dice? Esto es para usted y para todos los hijos e hijas de Dios. Estoy gozoso que tú hablas el Evangelio del Cristo desde el primer día hasta ahora, confiado en esto, es a saber que el que comenzó en ti la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesús el Cristo. Que tu amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que pruebes lo mejor, que seas sincero, limpio y sin ofensa, sin pecado, para que el día de Jesús el Cristo, lleno de fruto de justicia, salvación, por Jesús el Cristo, por gloria y loor, alabanza de Dios. Amén.